¿Y si la historia que conocemos sobre la religión de los incas fuera solo una parte de la verdad? Hoy vamos a descubrir una creencia que se mantuvo oculta, un secreto guardado por la élite de uno de los imperios más fascinantes que han existido. A ver, todos damos por hecho que los incas adoraban a Inti, el dios Sol. Era, vamos, el centro de su universo, la deidad que daba la vida y que, sobre todo, legitimaba el poder de sus emperadores, que se consideraban sus hijos directos. Una civilización entera levantada sobre esa adoración al Sol. Pero es justo aquí donde la historia da un giro bastante inesperado. ¿Y si esta devoción pública al Sol en realidad escondía una verdad mucho más profunda? Una fe secreta reservada solo para unos pocos. Es que hay que entender esto bien. Todo el orden social, político y religioso del Tahuantinsuyo, todo giraba en torno al Sol. El Inca era su hijo, y de esa conexión divina salía toda su autoridad. Era literalmente el pilar que lo sostenía todo. Vale, pues nos metemos de lleno en la historia. Todo empieza con un rey, Hatun Tupac, el octavo gobernante inca. Fue él quien, sin saberlo, plantó la semilla de una fe que era, bueno, revolucionaria. Y no pasó en un gran templo ni en mitad de una batalla. Sucedió en la quietud de un sueño. Hatun Tupac tuvo una visión que iba a sacudir los cimientos de sus creencias y las de todo su linaje. Imaginen por un momento el impacto de esas palabras. En su sueño, un ser supremo se le revela y le dice algo increíble, que el Sol, la deidad más poderosa que conocían, no era un dios en absoluto. Era una creación más que simplemente seguía órdenes. Y así es como conoció a Wiracocha. Ojo, no era un dios más para añadir al panteón, no. Era el origen de todo, el hacedor del mundo, antiguo, remoto, supremo. Un concepto que estaba a otro nivel, que trascendía cualquier cosa que hubieran adorado hasta entonces. Esta revelación fue tan profunda que Hatun Tupac hizo algo impensable. Abandonó su propio nombre y adoptó el del creador. Desde ese momento, se le conoció como Wiracocha Inca, un acto de devoción que no tenía precedentes. Ahora avanzamos una generación. Entra en escena el hijo de Wiracocha Inca, el gran Pachacútec, el que transforma el mundo. Y él también va a llegar a esta misma verdad, pero por un camino completamente distinto. Y esto es fascinante, porque aquí vemos dos formas de llegar al conocimiento. Mientras que el padre, Hatun Tupac, recibe la verdad de forma mística, en una visión, su hijo Pachacútec la alcanza usando la lógica pura y la reflexión. Esta fue la pregunta que, por lo visto, obsesionaba a Pachacútec. Se dedicaba a meditar, a observar el mundo que le rodeaba, y había algo en la supuesta divinidad del Sol que no le terminaba de cuadrar. Y su razonamiento fue impecable. Se dio cuenta de que una simple nube podía tapar al supuesto dios. Observó que el Sol seguía su camino sin descanso, día tras día, sin detenerse jamás. La conclusión era irrefutable. Si puede ser obstruido y no tiene voluntad para descansar, no puede ser el poder supremo. Tiene que ser un siervo, alguien que obedece a un hacedor superior. Claro, aquí surge la gran pregunta. Si dos de los emperadores más importantes de los incas creían esto, ¿por qué no es algo que todo el mundo sepa? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la política. El problema era de base. Admitir públicamente que el Sol no era el dios supremo habría sido como dinamitar los cimientos del poder del Inca. Sería, vamos, cortar la rama sobre la que estaban sentados. Los sacerdotes, que eran los guardianes del orden, advirtieron del peligro, y así esta creencia monoteísta se convirtió en un secreto, un conocimiento reservado solo para la aristocracia. Lo que se estableció fue una dualidad religiosa muy interesante. Por un lado, tenías el culto al Sol, que era público para todo el pueblo, y que daba unidad y estabilidad al imperio. Y por otro, una fe privada, casi filosófica, en un único creador, que era cosa de la nobleza. Y quizás lo más increíble es que esta intuición de los incas no fue algo aislado. Parece formar parte de un patrón humano mucho más amplio, como un eco del creador que resuena en diferentes culturas a lo largo de la historia. Fijémonos en esto. Muchísimo antes que Abraham, en Canaán ya existía Melquisedec, que adoraba a un dios altísimo. En Atenas, los griegos llegaron a tener un altar dedicado al dios desconocido, reconociendo que había algo más allá de su panteón. Y muy lejos, en Birmania, el pueblo karen tenía antiguas profecías sobre un dios creador llamado Yahweh. Los incas, en su rincón del mundo, no estaban solos en esa búsqueda. Así que esta fe secreta no es realmente el final de su historia, sino más bien el principio de una pregunta inevitable. Porque si el pilar sobre el que se construyó todo un imperio era en realidad una fachada para el pueblo, ¿qué otras cosas que creemos saber son solo la superficie?
Si la verdad sobre el imperio más grande de América pudo estar ahí, oculta a plena vista, ¿cuántos secretos más estarán esperando, agazapados, bajo la superficie de la historia que damos por sentada?